días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Yo bien, gracias a Dios, aquí encantado de venirles a dar nuevamente clase. Entonces, el día de hoy vamos a continuar siempre recibiendo la clase de matemáticas. Para empezar, vamos a ver un video. Por favor, presten atención. Chicos, una sucesión es un conjunto de números, uno detrás de otro, en cierto orden. Y una sucesión geométrica es una secuencia en la que cada término se obtiene del anterior multiplicando siempre por un mismo número, al cual llamaremos razón. Vamos a ver un ejemplo de una sucesión. Aquí tengo 2, 4, 8, 16, 32. Como te puedes dar cuenta, esta sucesión es geométrica, ya que para obtener el número de la derecha siempre multiplicamos por la misma razón, que en este caso es el número 2. Mira, 2 por 2 me da 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Los tres puntos suspensivos significan que la sucesión continúa y nunca termina. El primer número en este caso es el 2, se le llama primer término. Al 4 se le llama segundo término, al 8 tercer término, después cuarto término, quinto término y así sucesivamente. Mira, aquí tengo otra sucesión, es 3, 15, 75, 375, 1875 y así sucesivamente. Recuerda que los tres puntos suspensivos significan que la sucesión continúa y nunca termina. Para saber cuál es la razón, tenemos que dividir cualquier número entre su antecesor. Es por eso que yo dividí 15 entre 3 y me dio como resultado 5. Esto quiere decir que mi razón es 5, porque si multiplico 3 por 5 me da 15. 15 por 5, 75. 75 por 5, 375. Y 375 por 5 me da 1875 y así sucesivamente. En esta sucesión, el número 3 aparece primero que todos, por lo tanto se le llama primer término. Después el 15 se le llama segundo término, al 75 tercer término. Después tenemos el cuarto término, el quinto término y así sucesivamente. Bien. ¿Alguien que me diga de qué se trataba el video? A ver, levante la mano, a ver. Trataba de las sucesiones geométricas. Sucesiones geométricas. Otro dato que podamos resaltar del video, sucesiones geométricas. ¿Qué entendimos del video? ¿Qué son las sucesiones geométricas? ¿Se nos quedó un poquito? Es un conjunto de números que va uno tras otro. Correcto, un conjunto de números. Se obtiene multiplicando el anterior inmediato por una cantidad constante que se llama sucesión geométrica. Correcto, muy bien, excelente. Entonces, nos vamos a ubicar en el libro de texto. ¿Tienen su libro? Sí. Correcto, la página número 15. Y vamos a escribir lo que sería la sección número 3 que vamos a iniciar el día de hoy. La sección número 3 se llama sucesiones geométricas. Por favor, anotemos eso en su cuaderno. Y el contenido 1 que vamos a estar abordando se llama sucesión geométrica. Por favor, tomemos nota. Sucesión geométrica. Ahí lo tenemos. ¿Ya copiaron la sección y el contenido? Sí. Bien. Vamos a leer los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados es el objetivo de la clase del día de hoy. Un voluntario que levante la mano y lea los aprendizajes esperados. A ver. Aprendizaje esperado. Determina la razón común de sucesiones geométricas. Muy bien. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es aprender a determinar lo que es la razón común en una sucesión geométrica. Al final de la clase vamos a volver a revisar los aprendizajes esperados para saber si cumplimos con ese objetivo. Bien,
Ahora que ya sabemos el aprendizaje esperado, vamos a pasar a lo que sería el problema del día de hoy. Recordemos que estamos trabajando con lo que es el plan pizarra. Entonces el problema dice: complete el espacio en blanco y establezca una relación entre dos términos consecutivos. Vamos a anotar en el cuaderno: complete el espacio en blanco Bien, entonces la sucesión que tenemos en el problema dice 1, 2, 4, 8, espacio, 32, 64. Bien, entonces ahí lo tenemos. 1, 2, 4, 8, espacio, 32 y 64. Entonces, muchachos, este problema está en el libro de texto también, la página 15. Voluntario que pase a completar el espacio en blanco del problema, levanta la mano. A ver, pasa. Correcto, muy bien. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. A ver, démosle un aplauso a Iván. A ver, otro voluntario que pase a establecer una relación entre cada dos términos. Otro voluntario que pase a establecer esa relación. ¿Cuál es la relación que existe entre esa sucesión que tenemos ahí? Que va de 2 en 2. Correcto, pasa. Muy bien. Que va de 2 en 2. Que va sumando de 2 en 2. Multiplicando. Correcto, muy bien. Multiplicando. Correcto, muy bien. Brindémosle un aplauso a Patricia. Bien, entonces, ¿cuál es la relación que hay entre cada dos términos? Que cada término se obtiene multiplicando 2. Correcto. Entonces, ese número 2, más adelante, en lo que es la conclusión, vamos a determinar que cómo le llamaremos a esa cantidad constante. Bien, entonces tenemos el problema. Después que continúa, hacemos el plan pizarra. Después del problema que tiene. La conclusión, correcto, muy bien. Entonces por aquí tenemos la conclusión del contenido del día de hoy. La conclusión la tienen ahí en su libro de texto. Así pues que necesito un voluntario que lea la conclusión que está en el libro de texto, que es esta misma que tenemos por acá. A ver, lea. Una sucesión en la que cada término después del primero se obtiene multiplicando el anterior inmediato por una cantidad constante se llama sucesión geométrica. Esta cantidad constante recibe el nombre de razón común y se denota con la letra E. Correcto, muy bien. Entonces, a la cantidad constante del problema, a eso le vamos a llamar razón, correcto. Y lo vamos a determinar con una letra R.
A ver, ¿minúscula o mayúscula? Minúscula. Minúscula, correcto. Cuando nosotros miremos una letra R, significa que es la razón común. Bien, entonces, como dice la conclusión, que lo vamos a obtener haciendo una división, entonces sería A sub 2 entre A sub 1. ¿Qué sería la división del segundo término entre el primer término? Correcto. Recordemos que no importa con cuáles de los números vayamos a calcular la razón, solo que tenemos que tener muy en cuenta es que vamos a dividir siempre entre el inmediato anterior. Es decir, que podemos también calcular la razón como A sub 4 entre ¿cuánto? A sub 3. Entre A sub 3. También de esa manera. Muy bien. Después de la conclusión, continuamos con El ejemplo. correcto. El ejemplo, que también lo tenemos ahí en el libro de texto. Vamos a poner el ejemplo por acá. Voluntario que lea el ejemplo. Levanta la mano. A ver, ¿cuál es la razón común del problema? Del problema, correcto. En el ejemplo vamos a encontrar la razón común del problema, de esta sucesión que tenemos. ¿Haciendo uso de qué? De la conclusión. Voluntario que pase a calcular la razón del problema. Voluntario, levanta la mano. A ver, pase. Explíquelo. Bueno, pues vamos a dividir A sub 2 entre A sub 1 o cualquiera de los términos. Podría ser igual A sub 4 entre A sub 3, pero en este caso dividimos A sub 2 entre A sub 1, que sería sustituyendo los 2 entre 1. 2 entre 1 va a ser igual a 2, por lo tanto la razón común es 2. Correcto. A ver, un aplauso, muchachos, un aplauso. Entonces, Natalie encontró la razón haciendo una división entre A sub 2 y A sub 1. Bien, necesito otro voluntario que pase a calcular la misma razón, pero con otros términos. A ver, pase. Correcto, explíquelo. Bueno, primero tenemos que la razón va a ser igual a sub 3, que sería el número 4, y a sub 2, que sería el número 2. Entonces, se forma una división donde dividimos 4 entre 2 es igual a 2, que coincide con la primera razón dada. Correcto, excelente, muy bien, aplauso. Entonces, muchachos, cuando se trata de una sucesión geométrica, no importa que con cuáles términos calculemos la razón. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que siempre vamos a dividir entre el inmediato anterior. Siempre. Es decir, yo no puedo calcular la razón dividiendo 64 entre 2 porque no me va a dar una razón constante, sino que sería 64 entre 32 o 32 entre 16, correcto. ¿Qué pasaría si el 4 no se puede dividir entre 2? Si llegamos a un caso que no se pueda dividir, ¿qué sucede? Si no se puede dividir, si no es divisible. No da la razón. A ver, Se simplifica. correcto. Podemos simplificar si es posible. Es decir, vamos a suponer que en una razón nos dé 3/9. ¿Se puede simplificar? Sí, porque ambos tienen tercera, correcto.
Entonces, ¿cómo quedaría? Tercera de 3, tercera de 9, y esto va a ser igual A un tercio. a un tercio. Pero si la razón nos quedase 7 tercios, ahí no se puede simplificar. Entonces, la razón sería 7 tercios. Muy bien, correcto. Excelente. ¿Preguntas hasta ahí? No. Después del ejemplo, ¿con qué continuamos? Ejercitación. Correcto, muy bien. Entonces, la ejercitación ahí la tenemos en el libro de texto y yo se la voy a pegar por acá. Entonces, la ejercitación dice de la siguiente manera. Complete las siguientes sucesiones geométricas y calcule la razón. Bien, entonces, muchachos, vamos a completar el espacio en blanco y vamos a calcular la razón. Entonces ahí tenemos el inciso A para que lo vayamos copiando y vayamos calculando esa razón común. Entonces, muchachos, en este momento le vamos a entregar una tablet para que vayamos respondiendo en las tablets. Lo van a resolver en su cuaderno y vamos a ir contestando en la tablet. Vamos a hacer uso de lo que es la herramienta de Google Forms, lo que es un formulario. Y vamos a escanear el código que está en la pantalla. Que ya hayan contestado en su cuaderno, escaneen el código que está ahí.
¿Cómo van? ¿Preguntas? Muy bien. ¿Preguntas, muchachos? Ya. Ya, ya. Después escanean el código, muchachos. En sus lugares, muchachos, pueden poner el código.
vamos muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Quién falta escanear el código? Vale, ya. Si van terminando, van enviando, muchachos, para que les aparezca donde acertaron y donde fallaron. Listo. Correcto. Levanten la mano los que ya terminaron de resolver. 1, 2, 3, 4, 5, correcto. Vamos a esperar que el resto vaya finalizando para que después pasemos a la pizarra.
Muy bien, muchachos. Entonces vamos a pasar a la pizarra porque ya la mayoría ya terminó ya. Vamos a pasar a la pizarra y vamos a traer la ruleta. Tenemos a Natalia Úbeda. Natalie, a ver. Pase. Esta parte. Eso, explíquenos, Natalie. El número que corresponde a 16, ya que 2 por 2 es 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. La razón. La razón, dado porque 4 es de 2. Correcto, muy bien. A ver, un aplauso para Natalie. ¿Cuántos lo tienen así? ¿Cuánto le dio el mismo resultado? A ver. Ahí tenemos, correcto, muy bien. Vamos a continuar. Tenemos Juliesca. A ver, Juliesca. El inciso B. Está 4, 8, 16, entonces la institución es 32 y 64, y después la razón sería 8 entre 4 de 2, entonces por lo tanto 16 por 2 es 2. Correcto, excelente. A ver, un aplauso para Juliesca. Muy bien. Excelente. Tienen que ir revisando, muchachos, que así lo tengan ustedes también. Entonces vamos a continuar con la ruleta. Natalie Rachel. A ver, Natalie. A ver, Natalie. Bueno, con
primero encontrar la razón, dividiendo cualquiera de estos números entre el anterior. Entonces dividimos a sub 3 entre a sub 2, y esto sería igual a 27 entre 9. Tenemos que 27 entre 9 es el resultado de la 3, por lo tanto la razón común es 3. Entonces multiplicamos el número anterior al espacio, entonces 27 por 3 nos da 81 y sería la sucesión. Correcto, excelente. A ver, un aplauso para Marta. Correcto, muy bien. ¿Así lo tienen el resto? Sí. Correcto, muy bien. Entonces, esperemos a ver a quién le toca la suerte. Tenemos a Lenín. No vino, bien. Continuamos. Tenemos a Idania Sobalbarro. A ver, Idania, le corresponde el inciso D. A ver, va. El inciso D. Correcto, muy bien. A ver, Idania, explíquele a sus compañeros cómo lo resolvió. Teníamos 5, 15, entonces íbamos a completar. Si íbamos a multiplicar 15 por 5 por 3, y nos da 45. 45 por 3 igual a 125. La razón va a ser igual a A2, A sub 2 por A sub entre A sub 1. Tenemos 15 entre 5 y la respuesta es la razón. Correcto, muy bien. A ver, un aplauso para Idania. A ver, muchachos, ¿así lo tienen el resto? Sí. Correcto, muy bien. Tenemos que ir comprobando de que lo que estemos resolviendo acá lo tengamos correcto en su cuaderno. Bien, un voluntario capaz de realizar el inciso E. ¿Voluntario? A ver, de lo que nos ha pasado, va. El inciso E. Aquí lo tenemos, va. Voluntario. A ver. Allá. A ver, Ricardo, explíquelo. Pero es lo que dice primero es buscar la razón para después ver cómo sigue la sucesión. Entonces, dividir A sub 2 entre A sub 1. A sub 2 que sería menos 6 y A sub 1 que sería 2. Entonces dividir menos 6 entre 2. Como
uno está negativo, el otro positivo, entonces la respuesta normal negativa. Y 6 entre 2 es 3. Entonces, después multipliqué el 6 por el 3. Y como los dos están negativos, la respuesta normal es positiva y es 18. Correcto, excelente. Bien, excelente, bien. Un voluntario para que pase a resolver el inciso F. A ver, voluntario. A ver, pues. Va. Explique. Primero se encuentra la razón que vamos a dividir A sub 2 entre A sub 1. A sub 2 es 15 y A sub 1 es 3, entonces se divide 15 entre 3 da el resultado 5, que esa sería la razón. Y así se encuentra la sucesión. 3 por 5, 15, 15 por 5, 75 y 75 por 5, 350. Correcto, muy bien, un aplauso. Muy bien, muchachos, entonces ahora lo que vamos a hacer es evaluar la clase del día de hoy. Bien, los aprendizajes que los determinamos al inicio de la clase son: determina la razón común de sucesiones geométricas. Entonces, ¿logramos ese aprendizaje, muchachos? Sí. ¿Logramos realmente calcular una razón? Sí. A ver, alguien que me diga cómo se encuentra una razón entonces. A ver, una razón común en una sucesión geométrica. Va, ¿cómo se encuentra? A ver. Se encuentra dividiendo dos términos en una sucesión. Un ejemplo sería A sub 2 entre A sub 1. Correcto, muy bien. Entonces, regalémonos un fuerte aplauso a todos, porque la clase de hoy fue un éxito. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana en la siguiente clase.